Estimados estudiantes, vamos a proceder a explicar las tareas del segundo parcial. Son tres actividades. La primera actividad es una investigación y luego son dos trabajos prácticos experimentales. La segunda investigación que se está solicitando consiste en conocer todo lo referente a árboles con respecto a la analítica de datos y la toma de decisiones. Para ello, debemos colocar la información más relevante de qué serían los árboles o la definición de los árboles, tipos y usos que tienen dentro de lo que es el ámbito de la analítica de datos y la toma de decisiones. De tal manera que de esa forma usted tiene todo el conocimiento previo socializado a través del documento. Adicional me piden mencionar tres ejemplos de analítica de datos donde apliquen o donde justifiquen el uso de árboles de decisión. Es importante que para estos ejemplos usted trabaje con bases de datos científicas, que es lo que se ha solicitado desde los trabajos del primer parcial. Una vez que usted tiene todo lo que es el background, todo lo que es la parte fundamentada o la parte más relevante para socializar de lo que son árboles y la importancia de los árboles en la analítica de datos y en la toma de decisiones, también es importante recabar o resaltar, ¿no? ¿Qué es la analítica de datos y la toma de decisiones y por qué su importancia? ¿Qué debemos hacer? Una vez que usted ya tiene todas esas definiciones, esos conceptos, esa interrelación de los diferentes conceptos y los ejemplos, va a tener que hacer un análisis de alternativas de estructuras que existen a más del uso de árboles, de tal manera que podamos determinar de qué forma todas estas alternativas de estructuras ayudan al análisis de datos en el área o en el ámbito de la programación. Para esto necesitamos identificar, usted en la investigación debe de colocar, antes de hacer el análisis de las alternativas de estructuras, necesita primero investigar cuáles son las diferentes estructuras, a más de la existencia de árboles de decisión o de árboles, que también se utilizan para hacer la analítica de datos. Puede ser que usted encuentre, no sé, me invento. Utilizamos pilas, utilizamos colas, utilizamos arreglos, utilizamos archivos, me invento, por decir algo, ¿no? Entonces, si usted encuentra cuáles son esas otras estructuras, usted tiene que sacar lo más relevante de cada una de esas estructuras para poder hacer el análisis de esas diferentes alternativas que disponemos en programación para poder hacer analítica de datos. Si son, por ejemplo, solamente tres, me invento. Son matrices, son colas y son los árboles de decisión. Entonces, yo puedo hacer una tabla comparativa. Me van a decir que soy maniática de las tablas, ¿no? Pero en todo caso, la tabla permite, digamos que, acotar la información, quedarnos con la información más relevante, es mucho más fácil de digerir, de comprender, y ahí usted puede colocar cuál es la funcionalidad, la mayor funcionalidad que tienen cada una de estas estructuras, en qué se parecen, en qué difieren, y cuáles son las mejores alternativas, para qué lenguajes de programación se utilizan, porque no necesariamente todos los lenguajes de programación me invento, podrían disponer de este tipo de estructuras, entre otras. Ese análisis de alternativas me va a permitir identificar todo lo que existe, en qué se parecen, en qué difieren, y de esa manera usted con ese cuadro y con todo el antecedente va a poder hacer un cierre de la investigación a través de conclusiones y recomendaciones. De las estructuras que tú investigaste con los ejemplos, luego de leer los conceptos y demás, ¿cuáles son las que más se ajustan en función de lo que investigaste, los que más se ajustan o los que dan mejores resultados para la analítica de datos? Puede ser que de las tres, incluido árboles, solamente dos de tres estén, digamos que más alineadas o den los, no sé, me invento, los resultados más certeros para lo que tiene que ver con la analítica de datos. Hay menor sesgos de dispersión, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde usted entra a concluir. Entonces, si usted ya tiene tabulada la información en una tablita, es mucho más sencillo poder aterrizar las conclusiones e incluso las recomendaciones. Es muy posible que dentro de el cuadro comparativo que usted vaya a hacer, ¿en qué se parecen? ¿En qué difieren?
usted va a poder identificar de todas esas estructuras cuáles recomendarían para los diferentes casos de analítica de datos. Podría ser que las colas para la analítica de datos se utilizan mucho en el sector bancario y en el sector financiero, por X, Y, Z razón. Entonces ahí usted concluye eso y recomienda que si el tipo de investigación de analítica de datos está enfocada en esa línea, con la finalidad de reducir, no sé, sesgos de la data analizada o porque permite una mejor depuración o porque permite hacer, no sé, un mejor enfoque de proyecciones, etcétera, se recomienda tal cosa. Entonces, concluimos, no deberíamos mezclar conclusiones y recomendaciones. Primero hago todas las conclusiones en función de lo que investigué y luego recomiendo. Entonces, esa es digamos que la metodología o esa es la secuencia que por lo general siempre se utiliza para un trabajo. Espero haya quedado claro cómo tienen que abordar el tema de investigación que en este caso se está solicitando, de tal manera que puedan pues tener un trabajo, culminar un trabajo con éxito. Agradezco su tiempo, señores.